Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Hoy, para comenzar estos 10 minutos, quería contarte una historia que probablemente conozcas. Bueno, no, probablemente no, que seguro que conoces. El hombre volvía a casa, como cada tarde, después de un duro día de trabajo. El campo no da tregua. Hay que returar, preparar la tierra, sembrar, atender el ganado y 1000 tareas más. Los jornaleros que estaban a su cargo lo apreciaban. Era exigente, desde luego, pero no pedía a los demás nada que no se exigiese él a sí mismo. Y sabían que cumplía escrupulosamente con las órdenes de su padre, el amo de todas aquellas tierras. Pero el hombre volvía a casa, como cada tarde, con un pozo de amargura en su corazón, una amargura que no acababa de identificar de dónde venía. Hacía todo lo previsto, incluso excediéndose, y además lo hacía bien. Es cierto que el trabajo apenas le dejaba tiempo para disfrutar de otras cosas. Algún día tendría que preparar un banquete con sus amigos. Pero nunca encontraba el momento porque siempre había demasiadas cosas por hacer. Sobre todo desde que el desgraciado de su hermano pequeño decidió irse de casa. Y además su padre le había dado la parte de la herencia que le correspondía. Él nunca había comprendido la actitud de su padre. ¿Por qué lo dejó ir? ¿Por qué no le impidió que abandonara la casa paterna? ¿Y por qué encima le dio la parte de la fortuna que le correspondía? No habían tardado en llegar a la casa las noticias de los desmanes de su hermano. Fiestas, borracheras, despilfarro y cosas mucho peores. Hasta que un día dejaron de llegar noticias. Probablemente porque su hermano se había ido a un país lejano. Ojalá nunca volviera. Aunque su padre no se cansaba nunca de esperarlo. Si algún día se le ocurriera volver a ese sinvergüenza, tendrían unas cuantas palabras. Le iba a escuchar, vaya que se le iba a escuchar, ¿qué se había creído el niñato aquel? El hermano se acercaba a la casa sumido en estos pensamientos, cuando le sorprendió un rumor de fondo que al principio no consiguió identificar. Pero según se aproximaba le parecía oír música. Y música alegre, música para bailar, pero no podía ser. Hacía mucho tiempo que en esa casa no se organizaba una fiesta, y mucho menos una fiesta con música y danza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de la casa, no le cupo ninguna duda. No solo había música y danza, sino que parecía que se estaba celebrando un gran banquete. Descubrió a uno de los criados de su padre que quizás salía para recoger agua, y le preguntó qué era aquello. El criado apenas pudo contener la emoción. «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Pero a él aquellas palabras no le llenaron de alegría, sino que hicieron que explotara toda su amargura y su indignación. ¿Cómo era posible que aquel desgraciado hubiera vuelto? ¿Y cómo era posible que su padre, en lugar de darle un castigo ejemplar, le hubiese matado el ternero cebado, ese ternero al que él ya le había echado el ojo y con el que quería organizar la anhelada fiesta con sus amigos? Y pensó que su casa había quedado profanada por la presencia de aquel miserable, que además le había robado a su padre el corazón. Y el hermano mayor, ante el desconcierto del criado, que siempre lo había considerado una persona tranquila, bondadosa, comprensiva, se negó a entrar en la casa. El criado, apenado, entró y le contó al padre la escena que se acababa de producir. Entretanto, el hijo mayor seguía dando vueltas y más vueltas a la injusticia que se le había hecho. O sea, que al final daba lo mismo. Él trabajando durante tantos años como un perro, y resulta que para tener una buena fiesta, lo único que tenías que hacer era desaparecer, malgastar el dinero con borracheras y malas mujeres, y volver después como si no hubiese pasado nada. Seguía envuelto en estos pensamientos tenebrosos cuando vio salir a su padre de la fiesta. Su padre también lo vio,
y se le conmovieron las entrañas. El padre corrió hasta él y trataba de persuadirlo para que se uniese a la fiesta, pero él respondió con asco y con una amargura infinita: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le miraba con gran compasión. Ese hijo suyo, el hijo mayor, había estado físicamente a su lado durante todos esos años, había trabajado fielmente, había cumplido con todo lo que se esperaba de él, y sin embargo, su corazón se había ido mucho más lejos que el del hijo pequeño, porque su corazón no estaba lleno de amor, sino de obligaciones hechas a disgusto, porque no había estado viviendo realmente como un hijo, sino como un mayordomo. El padre insistió para tratar de hacerle entrar en razón. «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Te suena la historia, ¿no? Muchas veces, Jesús, hemos contemplado esta parábola en la que nos muestras cómo es el verdadero corazón de nuestro Dios. Un corazón compasivo y misericordioso, que, como dice el salmista, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Tú, Señor, perdonas todas nuestras culpas y curas todas nuestras enfermedades. Rescatas nuestra vida de la fosa y nos colmas de gracia y de ternura. Pero a veces nos resulta difícil descubrir y experimentar tu ternura porque tenemos el corazón endurecido. Se nos ha ido endureciendo poco a poco, sin darnos cuenta. Y nos hemos acostumbrado a hacer cosas buenas, pero nos hemos ido olvidando de hacerlas por amor. Y me parece que los oyentes de 10 minutos con Jesús, aunque muchas veces nos identifiquemos con el hijo pródigo y volvamos con el corazón contrito a recibir tu perdón después de nuestras caídas, es más fácil que nos acabemos identificando con el hijo mayor. No nos vamos de la casa paterna. Todos los días te tenemos presente, Señor. Procuramos cumplir fielmente tus mandatos. Rezamos distintas oraciones. Escuchamos los 10 minutos con Jesús. Procuramos no hacer mal a nadie. Pero sin darnos cuenta, nuestro cumplimiento se puede convertir, como decía el beato Álvaro, en un cumplo y miento. Hago lo que tengo que hacer y lo tacho de la lista, pero no lo hago por amor. Muchas veces nos reconfortan y nos animan los testimonios de grandes conversiones, de gente que ha estado muy lejos de ti, Señor, y ha encontrado el camino de vuelta, a veces de forma muy inesperada. Pero a veces resulta más sorprendente, aunque quizá menos espectacular, la conversión interior de quien parecía que ya estaba convertido. Por eso me gustó mucho un texto que leí hace un tiempo, en el que un sacerdote contaba su propia conversión, y me ayudó a replantearme yo también muchas cosas. No era un mal sacerdote, decía ese testimonio. Simplemente no era bueno. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Decía misa todos los días, y decía el breviario. Rezaba el rosario y mis oraciones todos los días. Hacía mi oración media hora por la mañana y media hora por la noche. Leía el Evangelio y un libro espiritual durante 15 minutos todos los días. Hacía todo eso y pensaba que eso estaba bien. No era infeliz, pero tampoco era feliz. En el segundo día de mi retiro, estaba leyendo la parábola del hijo pródigo. De repente, las palabras del hermano mayor golpearon mi alma. Él respondió a su padre: «He aquí estos muchos años que te he servido, y nunca desobedecí una orden tuya. Aquí descubrí un hijo que era más como un mayordomo. Y también me sentí así. Le estaba dando a Dios lo que tenía que hacer, pero de mala gana. Era como los fariseos. Luego miré el crucifijo. Sentí lágrimas en mis ojos. Allí, sangrando, estaba sufriendo por mí para convertirme en un hijo, no un sirviente. Sentí que estaba engañando a nuestro Señor. Desde la cruz parecía estar diciendo: esto no es así.
no derramé mi sangre solo para hacerte mayordomo. Morí para hacerte un hijo. No quiero tus cosas. Quiero tu amor. Quiero tu corazón. Te deseo. Ese día le pedí a María que me ayudara a dejar de ser un mayordomo de Dios y convertirme en un hijo, que dejara de decir misa y comenzara a celebrarla, que dejara de hacer mi oración y empezara a orar. Desde entonces no hago la oración, rezo. No me siento como un sirviente que teme. Ahora soy un hijo que ama. Y yo, Señor, pregúntatelo tú también si quieres, con sinceridad, en la presencia de Dios. ¿Soy hijo o me limito a ser un mayordomo? Pero siempre estamos a tiempo de reaccionar. En la parábola Jesús no nos cuentas el final, aunque yo confío en que el hijo mayor se diese cuenta de su error, se dejase abrazar por su padre y después entrase donde el banquete y diese otro abrazo enorme a su hermano, y que no fuese ya nunca más mayordomo, sino hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.